Pedro Alonso López. Conocido como el monstruo de los Andes, fue uno de los ofensores seriales más prolíficos de los que se tiene registro. Nacido en 1948 en Colombia, su infancia estuvo marcada por pobreza extrema, maltrato y trauma. Su madre, dedicada al trabajo sexual, supuestamente lo echó de casa cuando tenía 8 años, después de encontrarlo tocando de forma inapropiada a su hermana menor. López pasó entonces a vivir en las calles, donde fue agredido repetidamente, y este trauma temprano probablemente influyó en su conducta futura. De joven fue arrestado por robo de autos y pasó varios años en prisión, donde afirma que fue agredido por otros internos. Al salir, comenzó su cadena de ataques. Sus víctimas eran principalmente niñas jóvenes, normalmente entre 9 y 12 años, a las que alejaba de mercados o calles concurridas. Posteriormente, las agredía y les quitaba la vida mediante estrangulamiento. Afirmó haber acabado con más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador durante las décadas de 1970 y comienzos de 1980. Sus motivaciones parecían surgir de un odio profundo hacia las mujeres, probablemente arraigado en sus experiencias infantiles. Decía creer que estaba limpiando la sociedad al acabar con niñas antes de que se volvieran adultas como su madre. En 1980, fue detenido al intentar llevarse a una niña en Ecuador. Terminó confesando sus acciones y llevó a las autoridades a 53 lugares donde habían sido enterradas víctimas. Fue declarado responsable de 110 niñas en Ecuador y sentenciado a la pena máxima del país. Sin embargo, fue liberado en 1994, tras solo 14 años, por buen comportamiento y por el límite máximo de condena. Fue deportado a Colombia, donde fue retenido brevemente antes de ser declarado en condiciones de salir en 1998. Se desconoce su paradero actual y se cree que sigue con vida, lo que ha generado temor y controversia. La verdadera magnitud de lo que hizo quizá nunca se conozca, pero su historia dejó una huella duradera en las familias de las víctimas y en las comunidades afectadas, al mismo tiempo que destacó fallas graves en los sistemas de justicia de estos países. H. Holmes. Nacido como Herman Webster Modjet el 16 de mayo de 1861, es considerado uno de los primeros ofensores seriales conocidos en Estados Unidos. Criado en Gilmanton, New Hampshire, tuvo una infancia complicada con un padre muy estricto. Con el tiempo desarrolló una fascinación por la muerte desde temprano. Se dice que disecaba animales. Era inteligente y manipulador, rasgos que mantuvo toda su vida. De joven asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Michigan, donde adquirió conocimiento que más tarde usaría en sus actividades delictivas. Después de mudarse a Chicago a finales de la década de 1880, adoptó un nuevo nombre y se dedicó a varios fraudes. Su empresa más conocida fue la construcción de un edificio de 3 pisos que se convertiría en el llamado Castillo de las Desapariciones. El lugar estaba diseñado con habitaciones ocultas, pasadizos secretos, espacios insonorizados y un diseño confuso, ideal para atrapar y dañar a sus víctimas. Holmes atraía huéspedes, especialmente mujeres jóvenes, a este hotel, donde las atacaba y les quitaba la vida, a menudo utilizando gas o asfixia. Luego se deshacía de los cuerpos desmembrándolos y vendiendo esqueletos a escuelas de medicina. Sus delitos iban más allá de este edificio, ya que también realizaba fraudes de seguros, y, durante estos esquemas, acabó con la vida de varios socios y conocidos para obtener dinero. Finalmente, fue atrapado después de un fraude fallido, relacionado con su asociado Benjamin Pitezel, a quien había terminado matando. Fue arrestado en 1894, y la investigación reveló el alcance de sus acciones. Confesó 27 casos, aunque el número real podría ser mucho mayor. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. H. Holmes fue ejecutado en la horca el 7 de mayo de 1896 en Filadelfia, poniendo fin a la vida de uno de los ofensores más conocidos de Estados Unidos, Jack the Ripper. Es el nombre dado a un agresor no identificado que sembró el miedo en el distrito de Whitechapel, en Londres, en la década de 1880. Sus hechos fueron extremadamente violentos y se centraron principalmente en mujeres dedicadas al trabajo sexual que vivían en barrios pobres y saturados del este de Londres. En el año 1888, entre los meses de agosto y noviembre, terminó con la vida de 5 mujeres, y esos ataques fueron muy extremos. Su método característico incluía cortes profundos en el cuello y posteriores mutilaciones en la zona abdominal, a menudo retirando órganos internos como el útero o los riñones.
Este nivel de violencia generó miedo e histeria generalizada en Londres, captando la atención tanto del público como de la prensa. El frenesí mediático contribuyó a su notoriedad, ya que el nombre de Jack the Ripper surgió de una carta aparentemente enviada por el agresor a una agencia de noticias, aunque su autenticidad sigue en duda. Las motivaciones detrás de estos ataques han sido ampliamente discutidas, pero siguen siendo desconocidas. Las teorías van desde impulsos sexuales desviados, odio profundo hacia las mujeres, hasta una posible búsqueda de fama. Algunos creen que tenía conocimientos avanzados de anatomía humana, ya que las mutilaciones parecían precisas, sugiriendo que pudo haber sido un cirujano o un carnicero. A pesar de una gran investigación por parte de Scotland Yard, con cientos de entrevistas y múltiples pistas, nunca fue atrapado. La falta de tecnología forense y el caos en la investigación dejaron muchas preguntas sin respuesta. Numerosos sospechosos han sido propuestos a lo largo de los años, pero ninguno se ha podido vincular de forma definitiva. El caso sigue sin resolverse, convirtiendo a Jack the Ripper en uno de los ofensores más conocidos y escurridizos de la historia. Ted Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946, fue uno de los ofensores seriales más conocidos de Estados Unidos. Tuvo una infancia complicada al crecer creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Más tarde descubrió la verdad, lo que pudo haber contribuido a un creciente resentimiento interno. A pesar de su vida interior perturbada, se convirtió en un joven aparentemente exitoso, estudiando en la universidad, asistiendo a la escuela de leyes y trabajando en campañas políticas. Usó esta fachada de normalidad para ganarse la confianza de sus víctimas, a menudo fingiendo lesiones o haciéndose pasar por figura de autoridad para acercarse. También empleaba su apariencia y su inteligencia para atraer a mujeres a situaciones de riesgo. Entre 1974 y 1978, se cree que terminó con la vida de al menos 30 mujeres jóvenes, aunque el número real podría ser mayor. Sus acciones abarcaron varios estados, incluyendo Washington, Utah, Colorado y Florida, e implicaron secuestros y agresiones. Sus motivaciones estaban profundamente enraizadas en un deseo de control y poder, impulsado por fantasías sexuales violentas. No se trataba solo de terminar con la vida de sus víctimas, sino de actos de extrema violencia, y en varios casos, volvió a los lugares donde estaban los cuerpos para seguir profanándolos. Su captura se produjo tras varios acercamientos previos con la policía. En 1975 fue arrestado en Utah por una infracción de tráfico, y los agentes lo vincularon con desapariciones de mujeres. Logró escapar 2 veces de custodia antes de ser detenido definitivamente en Florida en 1978. Fue declarado culpable de varios casos y sentenciado a la máxima pena. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida el 24 de enero de 1989. Su caso sigue siendo infame por su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban y ocultar su verdadera naturaleza detrás de una apariencia encantadora y normal. Harold Shipman, también conocido como Doctor Muerte, fue un médico general británico considerado uno de los ofensores seriales más prolíficos de la historia. Nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Su infancia parecía normal, pero la muerte de su madre por cáncer cuando él tenía 17 años lo marcó profundamente. Durante su enfermedad, observó cómo la morfina aliviaba su dolor, algo que pudo influir en su conducta posterior. Con el tiempo se convirtió en un médico respetado, trabajando en Hyde, Grand Manchester. Sin embargo, entre 1975 y 1998, actuó en secreto contra alrededor de 250 pacientes, en su mayoría mujeres mayores, administrándoles dosis letales de analgésicos potentes. Aprovechaba la confianza que le tenían, visitándolas incluso en sus hogares bajo la apariencia de brindar atención, para luego aplicar medicación en exceso. Como doctor era visto como cuidador, lo que hacía sus actos aún más inquietantes, ya que quienes confiaban en él para cuidar de su salud terminaban perdiendo la vida. Falsificaba registros clínicos para ocultar lo sucedido, e incluso alteraba testamentos para beneficiarse en algunos casos. Sus motivaciones no se comprenden del todo. Pero algunos expertos creen que la muerte de su madre y su idea de poder decidir sobre la vida y la muerte jugaron un papel. Otros piensan que tenía un complejo de superioridad, buscando controlar el destino de sus pacientes.
Fue descubierto en 1998 después de falsificar el testamento de una paciente llamada Kathleen Grundy, lo que llevó a su hija a sospechar. Una investigación reveló el enorme número de víctimas. En el año 2000 fue declarado culpable de 15 casos y sentenciado a cadena perpetua. En 2004 se quitó la vida en su celda, evitando así enfrentar la justicia por la totalidad de sus actos. John Wayne Gacy, a menudo llamado el payaso asesino, fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes y adolescentes. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, y tuvo una infancia difícil con un padre con problemas de alcohol que lo maltrataba y lo humillaba. A pesar de ello, buscó aceptación y respeto, uniéndose a organizaciones comunitarias y convirtiéndose en un empresario exitoso. Era conocido por su participación en la política local y por su trabajo benéfico, disfrazándose como Pogo el payaso para entretener niños en fiestas y eventos. Esta imagen pública respetable escondía su lado depredador. Atraía a sus víctimas, a menudo jóvenes de la zona de Chicago, ofreciéndoles trabajo o dinero. Una vez dentro de su casa los intoxicaba con alcohol o sustancias, luego los inmovilizaba y los agredía. Muchos eran asfixiados o estrangulados, y 26 cuerpos terminaron enterrados en el espacio bajo su casa. Sus acciones pasaron desapercibidas durante varios años debido a su reputación como miembro respetable de la comunidad. En diciembre de 1978, desapareció su última víctima, Robert Piest, de 15 años, tras ser visto con Gacy. Esto llevó a una investigación que concluyó con una orden de registro de su vivienda. El hallazgo de restos humanos en el subsuelo de la casa llevó a su arresto. Durante su juicio en 1980, Gacy admitió los hechos, pero se declaró no responsable por problemas de salud mental. El jurado lo encontró culpable y fue condenado a la máxima pena. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, donde pintaba cuadros de payasos. Finalmente, fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.